Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Atención. Samar explotó al ver el nombre de Aslenber en el teléfono de Özkan Deniz. ¿Qué pasó realmente? Samar no pudo controlar su ira cuando, según fuentes cercanas, vio en la pantalla del móvil de Özkan Deniz el nombre de Aslenber, la actriz con la que él compartió no solo proyectos televisivos, sino también rumores de un antiguo romance. La tensión estalló en un restaurante muy conocido de Estambul, donde Samar y Özkan Deniz se encontraban almorzando. Todo parecía ir tranquilo hasta que Özkan dejó el teléfono sobre la mesa y de pronto apareció una notificación con el nombre Asl. Según testigos, Samar palideció al instante y, tras unos segundos de silencio incómodo, explotó gritando: ¿Por qué Asl te sigue escribiendo? Dímelo ahora. Özkan, visiblemente nervioso, intentó calmarla diciendo: No es lo que piensas, Samar. Solo hablamos de trabajo, te lo juro. Pero Samar no aceptó explicaciones. En ese momento se levantó de la mesa, tiró la servilleta al suelo y gritó frente a todos: ¿Siempre es Asl, siempre ella, cuando piensas respetarme? Las miradas de los clientes del restaurante se clavaron en la pareja, mientras Özkan se quedaba en shock, sin palabras. Algunos testigos aseguran que Samar estaba tan fuera de sí que incluso intentó agarrar el teléfono de Özkan para comprobar ella misma los mensajes, pero él rápidamente lo apartó, provocando aún más sospechas. A partir de ahí, la discusión subió de tono. Özkan repetía una y otra vez: No hay nada entre Asl y yo, créeme. Pero Samar no confiaba en sus palabras. Para ella, ver el nombre de Asl en el teléfono de Özkan era suficiente para reavivar todas sus inseguridades. Al parecer, Samar ya había discutido con Özkan antes sobre Aslenber, sintiendo que la sombra de esa relación pasada todavía la perseguía. Según una fuente cercana a la pareja, Samar siempre se sintió en competencia con Aslenber, quien marcó un antes y un después en la carrera artística de Özkan Deniz y además fue vinculada sentimentalmente con él durante años. Testigos cuentan que Samar, tras levantarse de la mesa, salió del restaurante llorando, mientras Özkan fue tras ella para intentar calmarla. En la calle, Samar continuó gritando: No quiero vivir siempre con el fantasma de Asl, y Özkan, desesperado, intentaba abrazarla, pero ella lo rechazaba bruscamente. Déjame en paz, Özkan, no me mientas más, le decía con voz entrecortada. Özkan, visiblemente afectado, solo repetía: Samar, eres la única que amo. La escena no terminó ahí. Al parecer, Samar se marchó en un taxi dejando a Özkan solo, quien se quedó varios minutos cabizbajo, con el móvil en la mano, sin saber cómo reaccionar. Algunos amigos de la pareja aseguran que Özkan se siente atrapado, porque aunque ya no mantiene ningún tipo de relación sentimental con Aslenber, no logra que Samar confíe en él por completo. La aparición del nombre de Asl en el teléfono fue suficiente para detonar toda la tensión acumulada. Una amiga cercana de Samar declaró a la prensa: Ella siempre sintió celos de Asl, es como un fantasma constante en su relación. Y aunque Özkan ha intentado cortar cualquier vínculo más allá del profesional con Aslenber, parece que Samar no logra superarlo. Los medios turcos ya comenzaron a especular si esta fuerte pelea podría significar el fin de la relación de Samar y Özkan Deniz. Por otro lado, la propia Aslenber fue consultada sobre este tema por un periodista cuando salía de una productora en Nianta, y respondió: Yo solo hablo con Özkan de trabajo, nada más. No quiero involucrarme en sus problemas personales. Con estas palabras, Asl intentó calmar las aguas, pero la polémica ya estaba encendida. Las redes sociales se llenaron de comentarios, la mayoría defendiendo a Samar y criticando a Özkan por no haber aclarado de inmediato qué tipo de conversación mantenía con Asl. Algunos fans incluso escribieron: Samar merece respeto, Özkan debe ser más transparente. Mientras tanto, Özkan Deniz se refugió en el rodaje de su nuevo proyecto, intentando distraerse del escándalo mediático. Sin embargo, los reporteros no le dan tregua, y cada vez que lo ven, le preguntan si su relación con Samar terminará tras esta explosión de celos.
Oskan, sin dar muchos detalles, solo se limita a decir, estoy tratando de arreglarlo. Samar es muy importante para mí. Los seguidores de Samar también mostraron su apoyo en redes sociales, enviándole mensajes de aliento y comprensión. Una usuaria escribió, Samar, no dejes que nadie te haga sentir menos. Otra agregó, si Oskan no corta el contacto con Asl, tú mereces algo mejor. Los comentarios siguen creciendo cada hora, y la polémica no parece calmarse. Samar, por su parte, se mantiene en silencio desde aquella noche, lo que aumenta todavía más la curiosidad sobre qué decisión tomará. Expertos en el mundo del espectáculo aseguran que Samar podría estar pensando seriamente en terminar la relación, ya que esta no sería la primera vez que discuten por el nombre de Aslember. Según rumores, Samar le habría pedido a Oskan meses atrás que eliminara cualquier contacto innecesario con su expareja, algo que él no hizo completamente y que ahora le está pasando factura. A nivel emocional, Samar atraviesa momentos difíciles, sintiéndose insegura y traicionada. Ella misma comentó en una ocasión a sus amigas, es duro amar a alguien cuyo pasado aún pesa en su presente. Esta frase resume perfectamente la situación. Oskan, por otro lado, parece atrapado entre dos mundos, el profesional, donde Aslember sigue siendo una figura influyente, y el personal, donde Samar no tolera ninguna cercanía con ella. En la prensa del corazón turca, este tema ocupa todas las portadas. Los periodistas no dejan de preguntar si Samar perdonará a Oskan o si este error significará la ruptura definitiva. Mientras tanto, Samar se refugia en su círculo más cercano, evitando declaraciones oficiales. Una fuente afirma que Samar aún ama a Oskan, pero que no soporta más vivir con la constante duda. Cada vez que suena el teléfono, pienso que es ella, habría confesado a una amiga. La situación se complica aún más porque Oskan y Asl están involucrados en un nuevo proyecto musical. Al parecer, Asl quería mostrarle una maqueta de una canción y por eso le escribió aquel mensaje que desató toda la tormenta. Oskan explicó esto a Samar, pero ella no quiso escucharlo. Basta de excusas, gritó en plena calle antes de irse. Esta escena fue grabada por algunos curiosos y rápidamente se viralizó en TikTok, generando millones de visualizaciones en pocas horas. ¿Podrá Oskan recuperar la confianza de Samar? ¿O el fantasma de Aslember seguirá arruinando su relación? Estas son las preguntas que todos se hacen. Por ahora, Samar no ha regresado a la casa que compartían y Oskan se hospeda temporalmente en un hotel cercano a los estudios de grabación. La distancia, según allegados, podría ayudarles a calmarse y reflexionar, pero nadie se atreve a apostar por una reconciliación segura. Queridos seguidores, esto es lo último sobre la tremenda pelea de Samar y Oskan Deniz causada por la inesperada aparición de Aslember en un simple mensaje de texto. ¿Ustedes, qué opinan? ¿Creen que Samar exageró? ¿O piensan que Oskan debería haber cortado toda relación con Asl? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse a mi canal para seguir todos los detalles más calientes del mundo de los famosos. Nos vemos en el próximo video.